recordar lo impensable. Hay algo que tú no puedas pensar, que tú digas, esto es impensable, que, que se te haya olvidado. Te pregunto, pareciera una expresión sin lógica, pero vamos a ir desarrollándola. Y entonces, poco a poco nos daremos la razón nosotros mismos. Recordar lo impensable. Y está ubicada, basado en el texto de Barín, capítulo 25, versículo 17 al 19. Y ahí por ahí pueden tomar, eh, tomar alguna referencia. Pero déjame empezar, me gustaría empezar realmente, hoy me gustaría empezar con un pequeño ejercicio que lo hagamos juntos, un ejercicio. Y lo vamos a ir desarrollando durante todo el rato que estemos aquí conversando. Déjenme hacerle una pregunta sencilla y no quiero que la piensen demasiado, sino que simplemente la respondan con lo primero que les venga a la mente. Inclusive, si pueden y si quieren, respóndanlo aquí en el chat. Respondan en el chat con una frase lo que les voy a preguntar. Y no es una pregunta, sino una solicitud. Les pido, por favor, díganme un mandamiento de la Torá que recuerden ahora en este momento. Uno de los 613 mandamientos. Por ejemplo, Shabbat, por decir algo. Puede ser cualquiera. El primero que se aparezca en tu mente. El mandamiento que te llegó a la mente que te provoca impacto en el momento. A ver, amar a Dios, dicen por aquí, sobre todas las cosas. Alguien más, amor al prójimo, dice otro. Otro más. Dos más, díganme dos más, dos mandamientos más, por lo menos. Son 613. Celebrar las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre. Baruch Hashem. Bueno, como le decía, puede ser cualquier mandamiento. El que te llegó a la mente. Aquí, muchos no lo escribieron, pero sé que pensaron algunos. Pudiste haber pensado ese, honrar a los padres, hacer tefilá, oración, no robar, no mentir, no matar. Cualquiera, maser, diezmo, el que sea. Y gracias por estar allí. Ahora, quiero que lo mantengamos presente en nuestras mentes y vamos a continuar un poco más. Ya vamos a seguir con este ejercicio que acabamos de empezar. Pero quiero que nos ubiquemos por un momento en la Parashá Kitexé, en la sección de las Escrituras que está ubicada en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, y específicamente en el capítulo 25. Allí Moisés le dice algo al pueblo, les da una instrucción al pueblo que es bastante gráfica y a veces hasta incomprensible si lo queremos ver de manera literal. ¿Qué le dice Moisés al pueblo de Israel? Le dice, hijo de Israel, recuerden esto. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Por supuesto, para ponerlo en contexto, al que no estaba familiarizado con la narrativa bíblica, Amalek es un grupo, un pueblo que desciende de Amalek, de ese nombre viene, de Amalek, que eran un poco malvados, digamos así. Y ellos le salieron al encuentro a los hijos de Israel cuando estaban descuidados, a los que estaban en la retaguardia, cansados, desnutridos o enfermos, hicieron mal y los trataron con maldad. Entonces Dios ahora, a través de Moisés, le está diciendo a los hijos de Israel, recuerden lo que te hizo Amalek. Eso pareciera, si lo queremos ver como venganza o como rencor, pero lejos está de la realidad. No es rencor, es algo más y es lo que quiero que descubramos hoy. De hecho, unos versículos más adelante encontramos una expresión bien particular. ¿Qué dice ese más adelante? Dice, Asher karajá baderech. Asher karajá baderech. Lo que te ocurrió en el camino, ¿qué te ocurrió allí mientras caminabas? Ahora, ¿qué significa Asher karajá baderech? O específicamente, ¿qué significa karajá? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de allí? Y quisiera que nos centráramos un momento en una interpretación, una lectura que le hizo el gran comentarista francés, el gran exégeta de las escrituras, el gran intérprete de las escrituras, hebreo, francés, llamado
conocido con su nombre popular de Rashi. Rashi hace un recuento de esta palabra careja y siguiendo la tradición midrashica, la tradición de alegorías o la tradición de explicaciones de la Torá hecha por los grandes rabinos y por todos los sabios de Israel desde Moisés hasta nuestro día, Rashi escucha en esta palabra careja otras resonancias de palabras. Me explico. Careja literalmente significa que te encontró en el camino o da la referencia cuando te encontró en el camino. Careja padere, te encontró en el camino. Cuando te encontró en el camino o cuando te tomó en el camino, también pudiéramos llevarlo hasta ese punto. Sin embargo, Rashi ve que careja tiene relación o puede tener relación con otras palabras hebreas y desarrolla 3 lecturas en base a esto. Entonces, la primera que él usa es mikre. Mikre, él la relaciona y dice, está relacionado con esta palabra careja, porque significa suceder o acontecer, ocurrir, es decir, venir sobre alguien, es decir, que ibas pasando y algo ocurrió. Destino, pero destino no como va a ocurrir, sino un suceso, algo ocurrió. ¿Ok? Entonces, aquí, según este comentarista, Amalek aparece como algo que simplemente te ocurrió en el camino, algo que pasó en el camino. Es decir, no necesariamente tú lo estabas buscando o lo provocaste con algo que tú accionaste, sino que simplemente apareció. Y esto es sumamente interesante porque en nuestra vida, en tu vida y en la mía, también hay cosas que simplemente llegan. Hay cosas que no estamos buscando. Una conversación y esa conversación se desencadenó algo más o una persona apareció de repente que no estábamos esperando. Una oportunidad llega o una idea o una influencia, cualquier cosa. Entonces, algo es algo que aparece en nuestro camino sin que necesariamente lo hayamos planificado, lo hayamos buscado. Sin embargo, que algo, y esto es algo para pensar, que algo haya aparecido en nuestra vida no significa necesariamente que tenga que quedarse en ella. Si hay una conversación, si hubo un evento, si hubo un trauma, eso ocurrió, eso apareció, eso llegó sobre mi vida, pero no necesariamente tiene que quedarse allí. Esa es la primera lectura que le hace Rashi a la palabra careja en relación con esta palabra mikre. Pero hay una segunda palabra y es querí. Querí, pudiéramos resumirlo a casualidad. Es una casualidad. Pero es una expresión que está relacionada en la tradición hebrea con impureza. No vamos a entrar en las profundidades, en los detalles de por qué se relaciona con impureza. Pero la imagen que Rashi nos quiere mostrar aquí es sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque Amalek no solamente atacó físicamente a Israel, no solamente apareció en el camino de Israel, que no le estaba buscando, no lo estaba provocando, no lo estaba, como dicen en el argot popular, no le estaba buscando camorra, no. Entonces él dice que es más, sino actuó de una manera que humillaba a Israel, no solamente los molestó, no solamente tomó cautivos, sino que los humilló. Y este es otro nivel. ¿Por qué? Porque una cosa es que algo llegue a ti, una cosa es que algo llegue a mí, una persona, una conversación, un evento, una circunstancia, una oportunidad, y otra muy diferente es que ese algo habite en mí. Algo puede llegar, una conversación puede decir, algo me dijeron y ya, pasó. Pero cuando eso que me dijeron empieza a habitar en mi mente, la cosa cambia. Entonces, lo que vemos y prestar oído al tambor en esto, lo que nosotros vemos comienza a modificar lo que pensamos. Óyelo bien, lo que vemos comienza a modificar lo que pensamos. Pero lo que pensamos modifica lo que deseamos. Y más aún,
Cuando nosotros deseamos, ese deseo empieza a modificar aquello que consideramos aceptable. Porque como es muy fuerte el deseo, el impulso del deseo, entonces la línea de lo aceptable y no aceptable empieza a moverse. Y allí, justo allí, es donde comienza a producirse algo dentro de nosotros. Pero no nos vamos a quedar allí solamente. Rashi utiliza otra imagen más, otra palabra más, y es kor. Kor significa frío, frío. No como el agua del río, no, frío, frío. Y nos vamos a detener un poco aquí. Les invito a que nos estacionemos y hablemos un poco más, con más profundidad de esta última palabra, kor, frío. Yo quiero que nos los imaginemos, hagamos una escena en nuestra mente de lo que ocurrió en la narrativa bíblica. A ver, Israel, el pueblo de Israel, viene saliendo de Egipto hace 40 años, para este momento cuando Moisés está hablando de esto. Pero vamos a usar la imagen cuando salió. Sale de Egipto, ha ocurrido algo que el mundo jamás había visto en su historia y todavía no ha ocurrido algo igual a esto. Es decir, portentos, señales. Egipto ha sido derrotado, la mayor potencia mundial de la época. El Mar Rojo se abrió en dos partes. El pueblo de Israel pasó por el fondo del mar en seco por completo. Es decir, atravesó el mar. ¿Y qué ocurre? Las naciones alrededor escucharon el asunto. ¿Qué ocurre? Hay un temor, hay un respeto y dice, wow, o sea, si derrotó a Egipto, si derrotó el mar haciendo que se abriera, entonces hay algo extraordinario totalmente aquí. Esto es un pueblo intocable. Puedes ver la imagen, es como que tú ves una persona que no es derrotada en una expresión de deporte, en nada, nunca ha tenido una derrota. De inmediato el oponente, cuando se viene a confrontarlo, le tiene mucho respeto. Eso pasa en cualquier disciplina del deporte, en fútbol, soccer, como le dicen en los Estados Unidos. En fútbol, cuando un grupo, un equipo de cualquier nacionalidad se va a enfrentar con los grandes, Inglaterra, Italia, Brasil, Argentina, dice, oh, hay respeto, porque estamos hablando de un equipo que ha sido conformado y que tiene mucha fama. Así pasó con los hijos de Israel. Cuando pasó esto, el mundo dice, uy, con ellos no nos podemos meter. Y entonces aparece un elemento llamado Amalek. Y es donde Rashi utiliza una imagen que es bien poderosa. Yo quiero que te imagines, o lo veas, porque aquí no tienes ya que imaginarlo porque ya te lo coloqué y te lo coloco nuevamente. Imagínate un recipiente o una piscina de agua hirviendo. Ahí no es agua, ahí es otra cosa, pero porque está como amarilla, pero bueno, de un líquido hirviendo totalmente. Todos saben que meterse allí o meter la mano en ese recipiente es sumamente peligroso porque están a altas temperaturas. Así que nadie quiere entrar, nadie quiere meter su mano allí. Hasta que siempre aparece alguien, siempre aparece un loco que salta adentro o mete la mano adentro. Se quema, claro que se va a quemar. Se lastima, por supuesto que se lastima. Pero consigue algo que aun cuando representa daño para él, consiguió algo. ¿Qué hace? Le baja la temperatura al líquido de ese recipiente. Porque cuando tú introduces algo que no está en el mismo nivel de temperatura, tiende a bajar. Eso es kor. Esa es la imagen que usa Rashi. Los demás de allí en adelante más fácilmente pueden entrar. El primero viene y paga el precio y sufre, pero abrió el camino para los siguientes. Eso es exactamente lo que hizo Amalek. A ver, ¿qué fue lo que hizo Amalek? Amalek vio el desastre entre comillas que ocurrió en Egipto, lo que Dios hizo, y vio a los demás pueblos aterrados ante ese poder y dice, bueno, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué pasó? Llanamente atacó a Israel. En sentido ya no es eso. Él atacó a Israel sabiendo que el Dios de Israel era poderoso. Pero entonces, más allá de eso,
Lo que está detrás de la acción de Amalek es que él rompió una barrera que no se había roto antes. Antes de Amalek, claro que existía temor, pero después de este evento, ese temor empezó a disminuir, así como disminuye la temperatura en un recipiente de alta temperatura. Va disminuyendo poco a poco. Entonces, me gustaría que tengamos en presente o que tengas en tu mente presente durante toda esta conversación esta siguiente expresión que te voy a presentar. Hay cosas, es más, te pregunto, hay cosas que una persona jamás haría. A ver, ¿no has visto alguna oportunidad como a veces hay un grupo de niños o de jovencitos en un río, por decir algo, y están parados en una peña alta y el río está en el fondo? Y le dicen, vamos a lanzarnos. En primera instancia lo piensan, lo dudan y dicen, está alto, está muy alto y dan como miedo. Hasta que siempre aparece un loco, siempre aparece uno que se atreve y lo hace primero. Y después el resto se tira. Ah, bueno, si él pudo, nosotros también. Cuando alguien cruza una frontera que parecía infranqueable, ocurre algo sumamente peligroso. La frontera sigue existiendo, pero ya no se siente igual. Cuando alguien hace algo que era impensable para todo el mundo y de igual lo hace y no pasa nada, sigue existiendo los parámetros, pero ya como que no es igual. Si quiere, pensemos en cómo funciona la sociedad en nuestros días y en todos los días. A ver, la primera vez que alguien cruza una determinada frontera moral, probablemente provoca indignación. Y quiero que uses tu imaginación para que ubiques un evento en la sociedad que la primera vez que lo hicieron o lo exhibieron, hubo una indignación total. La gente se escandaliza y dice, ¿cómo alguien puede hacer esa cosa? ¿Habráse visto cuándo en nuestros días? ¿Qué dirían nuestros abuelos? ¿Te parece conocido? Eso es inaceptable totalmente. Eso jamás debería haber ocurrido. Uf, eso es totalmente impensable. Es más, creo que nosotros lo hemos dicho muchas veces. Cuando vemos algunos eventos, algunos videos en las redes sociales y dice, Dios mío, ¿qué diría mi abuela si viera esto? Pero ¿qué pasa? Después ocurre otra vez, alguien más lo hace. Y la conmoción ya no es exactamente la misma. Y dice, Dios mío, ya esto se va a volver costumbre. Y después vuelve a ocurrir. Y la gente comienza a acostumbrarse poco a poco, poquito a poco. Y ya llega un momento que después comienza a tolerarlo. Y no solamente tolerarlo, sino que finalmente empieza alguien a preguntar, ¿y qué es lo malo en eso? No hay nada de malo. Absolutamente nada de malo. ¿Qué de malo hay en que una mujer muestre sus atributos en las redes sociales? ¿Qué de malo hay que un hombre muestre su agresividad en las redes sociales? Pero hace 40, 50, 60 años era toda una conmoción. Entonces, veámoslo con con la secuencia de la que estamos hablando, de manera un poco más gráfica. Comienza con algo impensable. Pero eso impensable, cuando se pasa la barrera, ya es totalmente pensable. Y dice, wow, nunca lo había pensado que se podía. Pero no solamente eso, sino que ahora es posible. Yo puedo. Todo el mundo puede. Pero ya lo que era antes impensable, grotesco, ahora lo tolero. Y una vez que es tolerable, entonces se convierte en algo normal. La normalización, mis amigos, nunca comienza cuando algo se vuelve normal realmente, sino cuando deja de ser impensable. ¿Recuerdan hace unos años atrás, unos 6 años atrás, donde yo recuerdo que si yo iba por la calle y veía a alguien con una máscara que le tapaba la mitad del rostro, me van a robar, decía yo. Era impensable
andar en la calle con con la cara tapada. Pero hoy en día, ya después de 6 años de aquellos eventos fatídicos de la humanidad, ahora es normal, se normalizó que tú veas a una persona con, con un tapaboca. Recuerdo en una oportunidad el Moré Amiel Llerena, de bendita memoria, él sufrió una situación en su cuerpo, en su organismo, de deficiencia crónica renal y le hicieron trasplante y tenía que usar una mascarilla, una tapabocas perennemente. Pero imagínate este hombre con barba, con un tapaboca y por la situación de su enfermedad, su color cambió, era un color verduzco en su piel, en su cara. Y un día entra en una tienda, en la ciudad donde él vivía. Entonces iba con mascarilla, con barba, con una kippah grande, y cuando entra, llama a la chica que estaba atendiendo en el mostrador, que estaba de espalda, y cuando esta chica voltea, la chica pegó un grito, ¡ah! Y llegó la policía porque ella creía que le iban a robar. No era normal. Pero hoy en día una persona con una mascarilla ya está normalizado. Pero esa normalización nunca comenzó siendo normal, sino cuando algo dejó de ser impensable para nosotros. Ese es el mecanismo que quiero que observemos hoy, que nos mantengamos allí, alrededor de ese punto. Pero, a ver, no solamente que pensemos lo que está ocurriendo en la sociedad, porque eso es muy fácil mirar hacia afuera y decir, es verdad, tiene razón este señor, es lo que está diciendo es verdad. El mundo ya llegó a su fin. Dios mío, la sociedad se ha deteriorado a tal punto que ya no hay ni siquiera pudor. Eso es muy fácil decirlo. La gente ya no tiene valores. Pero, ¿por qué no hablamos un momento de nosotros mismos? Y no de la sociedad, no del frente, no del amigo, del hermano, sino de mí. A ver, quisiera hacerles una pregunta yo, pero que ustedes no la respondan, no tienen que escribir aquí, no tienen que decírselo a nadie, sino que lo digan a ustedes mismos. Ah, solo respondan dentro de su corazón, de su mente. Y es, ¿qué cosa, te pregunto, qué cosa que antes te producía incomodidad espiritual, hoy ya no te produce lo mismo? Piénsalo por un momento. ¿Qué cosa que antes te producía como, uy, me da cosa, me da temor, me siento mal, espiritualmente hablando y en el alma, en la mente, pero que hoy ya no te produce lo mismo, te da igual si pasa o no pasa? Fíjate que no estoy preguntando de cuál pecado, cuál acción de transgresión inmoral, no, no, no. O qué estás haciendo mal, sino realmente es algo sumamente más sublime, pero más incómodo. ¿Qué cosas antes te estremecía y ahora no te producen nada? Porque esa línea que se traspasó no comenzó cuando hiciste o cuando yo hice algo, sino un poco antes. Esa transgresión, ese pecado, ese error no apareció solo, sino cuando dejamos de sentir que estábamos haciendo algo malo al hacerlo. Y eso, cuando eso ocurre, transforma completamente nuestra perspectiva. Porque podemos pasar o pensar que la caída comienza con una acción. Muchas veces creemos eso. Oh, pero es que fulano o fulana cometieron un error porque cometieron tal acción, cometieron un pecado porque cometieron tal acción. Pero esa acción solamente lo que hace es revelar que algo ya había cambiado dentro de mí. ¿Qué quiero decir con esto? Para traducirlo. Los errores que cometemos no nacen solos, sino que nacen de acuerdo a lo que hemos visto, pensado, anidado en nuestra mente, y de allí pasar la barrera no es nada. A ver, primero cambió mi percepción. Después cambió mi tolerancia a eso. Y después, fácil, cambia la conducta.
La acción es lo que viene. El gran maestro español Maimónides, en su Gilhot Deot, habla de algo extraordinariamente práctico y que lo podemos ver a diario en nuestras vidas y prácticamente en nuestras vidas. Él dice, y él enseñaba, que la naturaleza del ser humano, hombre o mujer, es dejarse influenciar por sus compañeros, por sus amigos y también por el ambiente donde él vive, donde se rodea. Y por eso entonces él le recomendaba a sus discípulos relacionarse siempre con personas justas y sobre todo acercarse a los sabios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no relacionarse con cualquier persona, sino buscar la manera de siempre relacionarse con justos? Sencillo, como lo dicen nuestros refranes populares, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros usualmente creemos que estamos simplemente viviendo en un ambiente. No es que yo vivo en tal ciudad, no es que yo frecuento tales sitios, no es que yo hablo con fulano, mengano y sutana. Pero no es así, sino que el ambiente también está viviendo dentro de nosotros. Entonces, si yo vivo en X ciudad, lo que ocurre en esa ciudad incide directamente en lo que yo estoy viviendo por dentro. Lo que escuchamos, lo que vemos repetidamente, lo que nuestros amigos consideran normal, lo que nuestra cultura considera aceptable, lo que consumimos, y cuando digo consumimos no solamente lo que introducimos en nuestro organismo como comida, sino lo que vemos, de lo que nos nutrimos, lo que conversamos, absolutamente todo, poquito a poco empieza a modificar nuestro propio criterio. Por eso una imagen en un celular no te va a hacer daño cuando tú la ves la primera vez. Pero esa imagen en Instagram o en Facebook o en lo que sea empieza a ser rutinario, o esa repetición de palabras y de palabras y de palabras empieza a ser rutinario para ti. El criterio tuyo está corriendo un grave peligro. Y aquí entonces, ¿dónde Amalek? Porque tú me podrás decir, ¿y qué tiene que ver Amalek y todo esto que estamos haciendo o el ejercicio que empezamos? Aquí es donde Amalek vuelve a aparecer como una imagen poderosa. Porque Amalek, como dije al principio, enfría desde afuera. Se tiró en la piscina caliente y enfrió, bajó un poco la temperatura. Pero después, ese bajo de temperatura, ese frío, puede quedarse viviendo dentro de mí. Y cuando el frío se queda dentro de mí, ya no necesito que alguien venga a decirme todo está bien o esto está bien, sino que yo mismo empiezo a comenzar a convencerme, a creer que está bien. Me explico. Nadie tiene que, mejor dicho, cuando yo veo a alguien que agrede a otra persona sin razón y aún teniendo razón, pero lo agrede físicamente hasta hacerle daño, para mí eso es terrible. Pero cuando empieza a normalizarse la violencia alrededor mío, ya yo empiezo a tolerarlo, ya yo empiezo a aceptarlo y lo inaceptable ya se convierte en parte de mí. Y ya no necesito que alguien me diga la violencia es mala, sino que ya yo lo acepto como parte mía y me convierto en un hombre violento. Hay una frase que es sencilla, pero que es espiritualmente peligrosa, aparentemente inocente. Una frase que inclusive muchas veces nosotros hemos utilizado. Alguna vez quizás tú la has utilizado. Y es esta. Tranquilo, no pasa nada. No pasó nada. Es que, ¿sabes qué? Le hablé mal a mi papá, le hablé muy áspero, le falté el respeto. Y viene alguien y te dice, no te preocupes, no pasó nada. Anda y habla con él y no pasa nada. Y si lo vuelves a hacer, lo pasa. Tu papá te va a perdonar porque te ama. Por dar un ejemplo. ¿Alguna vez has hecho algo, te pregunto, que sabías que no debías hacer y después que lo hiciste pensaste, bueno, igual, no pasó nada? Total, nadie se dio cuenta. O mira, Dios entiende. No tienes que responderlo si lo has hecho alguna vez. Solo piénsalo, medítalo allí adentro. Lo hice y no pasó nada. Mira tú.
Y ahí comienza el problemita, porque nuestra mente puede cometer un gravísimo error y es confundir ausencia de una consecuencia inmediata con algo más definitivo, con ausencia de consecuencias. El hecho de que yo estuve envuelto en un evento donde se rompieron las barreras o las fronteras de lo permitido y no tuvo una consecuencia inmediata negativa, no quiere decir que haya ausencia de consecuencias en algún momento. Lo hice y no me pasó nada. Está bien. Dejé de hacer esto y no me pasó nada. Dejé de guardar aquello y no pasó nada. Y entonces la gente y la mente comienza a sacar una conclusión. Oh, ¿será que es que esta frontera o esta línea de prohibición o de obligación no era tan importante realmente? ¿No será que es que yo estoy entendiendo mal el asunto? Y esa conclusión, mis amigos, es sumamente peligrosa para nosotros. ¿Recuerdan lo que hicimos al principio, el pequeño ejercicio que les pedí que recordaran y que me dijeran un mandamiento de la Torá, que recordaran en ese momento? Les pedí que lo tuviéramos presente. Y sé que algunos probablemente, yo sé que algunos dijeron honra a tu padre y a tu madre, otros dijeron Shabbat conmigo, otros quizás kashrut, otros sedaká, otros tefilá, oración. Algunos pensaron en el diezmo, en el maser, otros honrar al padre, no mentir, no robar, qué sé yo, cualquiera de los 613 mandamientos. Pero les pido que ahora volvamos a recordarlos, pero bien. Me explico. Es muy sencillo hablar de los mandamientos, de las instrucciones sagradas en términos generales. No matar, no robar, todos los que acabamos de decir. Pero cuando ponemos nombres concretos, la reflexión cambia. Cuando lo aplico a mí, la relación cambia por completo. Por eso yo te quiero proponer ahora que volvamos al mismo o sigamos con el mismo ejercicio, porque estamos trabajando con ese ejercicio durante toda esta conversación. Te propongo que lo digamos de una manera diferente, de una manera personal. Ese mismo mandamiento que vino a tu mente, ahora aplícalo, pero de manera personal. Y hagamos un ejercicio de suposición, digámoslo así. Y entonces, por ejemplo, yo dije Shabbat. Ese fue el que yo dije. Yo quiero que tú pienses en el que tú dijiste. Y entonces lo pongamos de la siguiente manera. Oh, dejé de guardar Shabbat como lo guardaba antes. Ese soy yo. Y ahí usted tiene la foto guardando Shabbat, en la mesa de Shabbat, con el pan jalá, con los amigos, hablando de Torah en la mesa, alegres y contentos. Lo dejé de guardar como lo guardaba antes. Y no pasó nada. Ahora me voy de fiesta. Ahora me voy de rumba. Ahora trabajo todos los días, inclusive sábado. Y fíjate, no pasó nada. La Torah dice que si no guardo el Shabbat, si yo violo el Shabbat, indefectiblemente voy a morir. Pero mírame, aquí me tienes vivito y coleando. Colócale eso en vez de Shabbat, el mandamiento que pensaste. Y nos vamos a dar cuenta que cambia por completo. Tenemos que detenernos aquí. Me explico. Porque aparentemente no pasó nada. Aparentemente yo violé el Shabbat. Aparentemente no estoy honrando a mis padres. Aparentemente, cualquiera de los mandamientos que te vinieron a la mente que dijimos aquí. Y no pasó nada. No ha pasado nada. Pero realmente no pasó nada. Tenemos que cuestionarnos de una manera diferente. Y te invito a que nos preguntemos, ¿qué pasó dentro de mí cuando pasé esa barrera? En mi derredor quizás aparentemente las cosas no han cambiado, pero ¿será verdad sí? Si afuera aparentemente no ocurrió nada, ¿qué pudo haber ocurrido adentro de mí? Porque si algo ya tenemos claros nosotros de sobra, es que la Torah no habla por hablar, no dice las cosas por decirlas. Las habla claramente y no se retrotrae. Quizás perdí sensibilidad o incomodidad ante las cosas malas o aumenté la tolerancia a lo no permitido.
Es posible que aprendí a justificarme. Y dice, bueno, es que creo que lo que dice allí no lo han entendido bien, hay que acomodarlo. O es que Dios entiende mi necesidad y yo tengo que ir. Esto soy yo hablando de mí. Es que Dios entiende mi necesidad. Un día, un Shabbat que yo salga a trabajar, no pasa nada. O dejé de sentir temor reverente de Hashem. O quizás comencé a negociar con aquello que antes nunca lo negociaba. Yo les digo, lo que les estoy expresando y compartiendo me hace temblar a mí. Y con ese mismo reverencia se los transmito a ustedes. En cualquier caso, la frontera no desapareció. La instrucción espiritual no se ha disuelto. Simplemente se movió del lugar, o yo la moví del lugar. Y eso es sumamente importante, porque muchas veces nosotros pensamos que el deterioro espiritual o el deterioro de nuestra circunstancia, de por qué las cosas no me están saliendo bien, ocurre cuando la persona abandona completamente sus principios. Y no es así. Realmente comienza mucho antes de cuando las cosas se deterioran. Comienza cuando el principio sigue allí, cuando el Shabbat sigue allí, cuando honrar a tus padres sigue allí, cuando tú lo entiendes, lo sabes, lo conoces, sigue allí ese mandamiento que pensaste, pero ya no tiene el mismo peso dentro de mí. Y ya no me importa mucho, solamente nominalmente. Entonces, te quiero dejar esta frase. El daño originalmente, el primer daño realmente no ocurrió en nuestras circunstancias. El daño no ocurrió en tu derredor, en tus bienes, en tu hacer de día a día, sino que ocurrió en nuestra conciencia. Y ahí la cosa cambia, escala. Porque si tu conciencia, si mi conciencia empieza a deteriorarse, allí entonces lo demás es una consecuencia inmediata. Sigamos un poquito con nuestro ejercicio, el que venimos haciendo. Piensa nuevamente en ese mandamiento que tienes ahí dando vuelta en tu mente. Que lo escribiste o que lo mencionaste, no sé. Y no quiero que lo compartas nuevamente, sino que ahora sabes que es tuyo. Y te pido que te hagas unas preguntas. 4 preguntas que te voy a hacer, pero háztela a ti mismo o a ti misma. La primera, piensa en el mandamiento y hazte un examen. Lo primero es, ¿lo recuerdo? ¿Recuerdo lo que significa? Y tú vas a decir, claro, sé que existe. Sé que está allí. Lo conozco el mandamiento. Oh, qué maravillosa esa instrucción. Hermosa. Con una gran bendición, una gran promesa, una gran recompensa. Ok, vamos a la siguiente. Segunda pregunta. ¿Realmente entiendo esta instrucción? ¿Entiendo por qué existe? Entiendo qué quiere producir en mí, no lo que yo creo, sino lo que me establece la Escritura. No lo que a mí me parece, sino lo que está allí. Ya la cosa empieza a cambiar de color. Tercera pregunta. ¿Lo estoy practicando? Y allí es donde yo bajo la cabeza y digo, Señor, porque puedo conocer algo, puedo sabérmelo de memoria, pero no necesariamente practicarlo. Y creo que la más importante es la cuarta. Analízalo, piénsalo. ¿Todavía me estremece cuando escucho esto? ¿O todavía me estremezco con el solo hecho de pensar de pasar la línea de los parámetros de esa instrucción sagrada para mí, para bien en mi espiritualidad y en mi vida en general? ¿Me estremezco de solo pensarlo? Y no pregunto si tienes miedo, no es eso. Te estoy preguntando si todavía existe dentro de ti esa sensibilidad que te hace decir, esto es sumamente importante para mi vida. Porque existe una diferencia enorme entre conocer un mandamiento, una mitzvah, una instrucción sagrada y tenerlo vivo dentro de mí. Puedo conocerlo, pero si no lo tengo aquí, latiendo en mi corazón, eso es como un metal que retiñe.
Eso es como un papel escrito con tinta X, pero que no sirve de nada para mí. Podemos conocerlo intelectualmente, pero sin embargo, haber permitido que la temperatura perdiera calor, haber perdido su temperatura espiritual. Vamos a regresar un momento al texto sagrado. Mira, la Torá dice en este punto que estamos desarrollando hoy, que estamos conversando, la Torá dice, Zahor, recuerda, recuerda. ¿Qué recuerda? Recuerda a Amalek. Y creo que ahora, de acuerdo a esto que estamos conversando, yo creo que podemos entender por qué recordar es tan importante. No es recordar con odio, con rencor, no. Recordar es importante porque la memoria no solamente conserva información, sino que la memoria conserva identidad. Cuando nosotros tenemos presente estos parámetros espirituales de santidad y de bien para nosotros, conservamos nuestra identidad. Cuando recuerdo quién es Hashem, cuando recuerdo quién soy, cuando recuerdo cuáles son mis límites o qué clase de persona quiero ser y mucho más, cuál es mi propósito, con eso yo afirmo mi identidad. Y cuando digo recordar, no con nostalgia, sino de tenerlo presente y de entender que esas fronteras nunca deben ser transgredidas. Y por eso podemos hablar de algo que yo llamaría o que yo llamo de alguna manera mantener el calor del recuerdo de Hashem, mantenerlo presente. Por eso la escritura me ordena, me instruye. Lo recordarás, lo repetirás a tus hijos cuando andes de camino, al acostarte, al levantarte, por donde sea que vayas, recuérdalo, tenlo presente. ¿Por qué? Porque lo que dejamos de recordar, lo que dejamos de repetir, lo que dejamos de tener presente, fresco, tarde o temprano, eso que dejamos de recordar comienza poquito a poco a perder temperatura. Poquito a poco. Ya no lo recuerdo, ya no es tan importante. Bueno, sí es importante, es muy importante, pero hay una sola vez que pasa. Y entonces comienza luego a perder fuerza. Ya pasó, bueno, ya yo lo puedo hacer otra vez y me pongo a cuenta, no pasa nada y me pongo al día. Yo me pongo al día con Dios, Dios me entiende. Yo me voy a poner al día algún día, pero me voy a poner al día. Y de ahí comenzamos entonces a negociar. Y si no es así, y si lo hacemos de otra manera, vamos a ver qué podemos hacer. Y si en vez de hacer esto hago aquello otro. Y de allí, de eso, entonces empieza a ser de impensable, empieza a parecernos muy posible. Y antes yo decía, para mí es imposible hacer eso, es impensable, inaudito. Pero hoy no es tan malo. ¿Lo vemos? Te invito nuevamente, vuelve al mandamiento que pensaste. Pero ahora ponle un poquito de temperatura. Me explico. Vamos a usar una regla de medición. No es algo científico, sino una medición de conciencia que yo he inventado acá, o que yo le he puesto para reflexionar entre nosotros. Y quiero que le pongas, y ve la lámina que te estoy colocando. Va desde 100 grados hasta 0 grados. 100 grados significa esto todavía me está confrontando profundamente y me hace temblar de solo pensar en transgredirlo. Ese es 100 grados. La de 75 grados lo recuerdo y todavía me afecta. Sí, claro que está presente. 50 grados lo conozco, pero ya no me mueve demasiado. 25, sé que existe, pero prácticamente ya no influye en mí, yo no le veo sentido, creo que eso era para los antiguos, eso no es para mí. Y 0 grados ya no representa realmente una frontera para mí y me importa muy poco, me importa a una ensalada de pepino sin sal, no sabe a nada. Toma ese mandamiento que pensaste y ubícalo, ¿en cuál de esa escala está? Ubícalo, con sinceridad.
cualquier mandamiento, Shabbat, honrar a los padres, Sedaká, Matzer, el que sea, búscalo. Sé sincero, sé sincera contigo. No tienes que decirle esa temperatura a nadie, eso no es problema de absolutamente nadie. Eso es entre tú y Hashem. Porque Hashem te ha dado eso para amarte, para bendecirte, para cuidarte, porque quiere lo mejor para ti. Pero tú y yo necesitamos encender el fuego todos los días. Y entonces reflexiona. No te preguntes, Señor, ¿estoy pecando? ¿Cuál es mi pecado? No, no se trata de eso. Ahora no. ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? Yo quiero que te preguntes, ¿qué fue lo primero que comenzó a enfriarse? ¿En qué momento yo permití que un Amalek entrara en esta piscina y me diera la idea de que las cosas iban a estar bien? O como decía mi abuelita, no le dé ideas al diablo. ¿Cuál fue el momento en que yo le di la idea a mi propia mente para que empezara a transgredir abiertamente? ¿Qué fue lo primero que perdí? La sensibilidad, el temor a Dios, la disciplina de hacer las cosas como tienen que hacerse, la gratitud y dejar de quejarme, la obediencia, la identidad, la conciencia, no sé. Porque allí, en ese punto que tú identifiques, está la verdadera puerta de entrada para comenzar a corregir. El problema, corregir tu circunstancia, lo que te está yendo mal ahorita, no es allí. Tienes que retrotraerte y buscar dónde comenzó, dónde fue que se abrió la puerta para que yo transgrediera esa instrucción que me bendice grandemente a mí. Y entonces empezar a recordar. Recuerda. ¿Qué dice? Recuerda lo que te hizo Amalek. Cuando te encontró en el camino, te atacó a los rezagados de tu pueblo, a los débiles, a tu mente débil, a tu ser débil, que se retrasaban cuando tú estabas exhausto y fatigado. Y Moisés lo dice con fuerza: no lo olvides. Y yo quisiera decirlo más aún: no lo olvides nunca más. Ahora creo que podemos escuchar estas palabras de otra manera. Este versículo lo podemos leer diferente. No solamente como el recuerdo de lo que hizo Amalek en el pasado, allá en el desierto, sino como una llamada de atención del cielo a recordar quién eres tú. Yo te invito a que lo recordemos. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿A qué estoy llamado? Porque cuando una persona que olvida quién es comienza a negociar con aquellos a lo que antes se oponía, y cuando olvida para qué está caminando, cualquier camino comienza a parecerle válido. Cualquier camino, cualquier cosa, ya no hay límites para esa mente. Por eso Zahor, recuerda, no es solamente recordar el pasado y quedarnos, envolvernos en el pasado, sino que es volver a poner delante de los ojos de mi alma, delante de mis ojos, del alma de nuestra vida, nuestra identidad real. Recordar es volver a colocar, a ser evidente, a ser relevante para mí las instrucciones de Dios. Volver a mi propósito, a la dirección que hemos recibido de parte del Eterno, y no negociar con eso. Familia, ustedes no son solamente lo que te ocurrió. Tú, amigo, amiga, hermano, hermana, no eres tus momentos de cansancio, no eres tus errores, no eres aquello que hiciste cuando perdiste el rumbo. Hay algo en ti que el Eterno, que el Creador, que Hashem llamó, que Él mismo formó y puso en el camino para ti. Y cuando recuerdas quién eres, algunas cosas vuelven a recuperar su nombre. Lo que es santo, vuelve a ser santo. Lo que es incorrecto, vuelve a incomodarte y te da estupor y dice, no. Lo que antes justificabas,
hace unos momentos, entonces vuelve a confrontarte y decir, definitivamente mis circunstancias están como están. No porque Dios es malo, lo aleno. No ni siquiera porque cometí este error, sino porque rodé las fronteras que me protegían. Y aquello que alguna vez fue impensable, vuelve a ser impensable. ¿Lo habías visto así de otra manera? Eso es Teshuvah. No es solamente regresar a un lugar o arrepentirme de algo, sino es volver a ser consciente de quién soy delante de mi Creador. Eso es recuperar dirección, eso es recuperar propósito y sensibilidad espiritual. Es mirar aquello que se enfrió y decir ya. Esto no va a definir mi camino y no voy a permitir que siga ocurriendo. Y vuelvo a colocar las fronteras delante de mí. Por eso, familia mía, amigo mía, amiga mía, hermano, hermana, te ruego en el nombre de mi Dios, el Dios de Israel, Sajor, recuerda quién eres. No te quedes allí, no permitas que siga caminando tu alma y alejándose cada vez del Padre. Recuerda para qué estás aquí, por qué viniste, cuál es tu propósito, a quién le perteneces. Recuerda el camino y cuando vuelvas a encontrarte frente a aquellos que alguna vez fue impensable, frente a aquello que alguna vez ni siquiera lo contemplaste, detente, respira, reconócelo, no lo normalices y entonces simplemente di, no, yo vuelvo a mi esencia, porque eso no es normal. Todavía hay camino. Y todavía hay propósito. Todavía hay oportunidad para la Teshuvah. Todavía podemos recordar lo impensable. Toma tu alma, toma tu corazón. Y si no lo has hecho, regresa a la esencia que Dios diseñó en tu alma. A esa pureza del alma. Y reconéctate con tu fuente. Kadima.